corrígeme si estoy equivocado, como que el Guadalajara levanta una pasión en algunos, incluso superior a la que tienen por el equipo al cual tienen cierta afición. Pero cada vez más, y cada vez más pasión, Más pasión. y más compañeros y compañeras. ¿Por qué será? Pues no lo sé. Es que sí Hay te gente- levanta, son equipos América que- tiene más títulos, América es más ganador, América siempre está en la conversación, pero se apasionan más con Chivas. Sí, ¿Por e qué? invariablemente siempre comparan al equipo que sea, sobre todo al América, con Chivas. ¿Por qué? Y esto y Chivas. América anda bien, Chivas no. América es líder. El Guadalajara tiene muchos años de no ganar nada. Así, ¿no? América no ha ganado, pero Chivas menos, siempre como que Sí. terminan yéndose hacia allá. ¿Por qué será, señor Huerta? Hay un rasgo de fanatismo en el que mucha gente lo vive, lo padece, no se da cuenta que lo padece, pero sí lo vive. Es que te da gusto que gane tu equipo, pero te da más gusto que pierda el equipo que El odias. odiado rival. Te da más gusto. Ok. Y yo lo he visto en muchísima gente que yo también. creo que rebasa la línea del simple observador de fútbol o el fanático o el aficionado de un equipo que le vas a un equipo. A ti te vale si el Guadalajara gana o no gana. Pues me gusta más que pierda. ¿Ves? Entonces también Y no aplica. eres de ese grupo. Es un Eres rasgo. de ese grupo, Héctor. Es un rasgo que, pero yo normalmente no lo expreso, ¿no? La gente, sí, claro, la gente que es fanática lo expresa. Te lo dice, a mí me da gusto que gane el Chivas, pero me da más gusto que pierda el América. Te lo dicen abiertamente, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa gente, Diony? De la que estamos la haciendo cara que referencia. estás hablando es como De esa que- gente, como no que tú. yo soy de Ustedes esos. también son parte de esa gente. Tú también. Sí, yo los he... No, yo casi no. Pero, pero nada más otra vez, estamos hablando de Chivas, no metas otro. Sí, yo los he escuchado a ustedes, Ajá. que estamos hablando de alguna cuestión. Meten al otro. Y meten al otro. Eso es y muy meten común al otro. también. Y meten a ustedes dos. Pietra y yo. Y sobre todo, tú más. ¿Yo más? Tú más. Esa es una. Cuando me hablan de que Guadalajara más pasión, el equipo que más pasión despierta a favor o en contra es el América. Simplemente En por contra, tener. en simplemente contra, sí. simplemente Sí. por agregar el en contra. A favor, no. Ya agarras toda la pasión y entonces ya se te dispara. voy a decir por qué no, y ¿Cómo el se señor llama Huerta no me ahora? va a dejar mentir. El pasionómetro. Ayer hicimos ¿qué? Hicimos el preocupómetro, ¿no? Algo así. preocupómetro, el apasionómetro, ya juntando las dos, entonces el del América se eleva mucho más. Pero El América genera una el pasión. América tiene el odiamemasómetro. Sí. Pero a ver, el América ya es parte de su grandeza. Yo siempre he dicho, la grandeza del América No, y está, nadie la nadie discute, la puede cuestionar. Nadie la discute. Uno de los rasgos que hace grande al América es el odio que genera en los que no son del América. Esa es y eso lo hace muy grande. El odiamemasómetro. Pero la pasión que levanta, y por eso digo, Héctor, no me vas a dejar mentir, la pasión que levanta Chivas entre sus propios aficionados. O sea, Chivas de repente anda con posibilidades, deja tú que en la final, con posibilidades de meterse bien a la liguilla y ser candidato. Y Guadalajara se viste rojiblanca en la capital. Sí, lo que yo he Es visto- así. Lo que yo he visto mucho de Chivas es que cuando el equipo anda bien, despierta otra vez un montón de sensaciones en su gente que las tiene medio adormiladas. Sí, es cierto. Que la gente que dice, ay, ahorita no estoy tan entusiasmado con mi equipo, lo ven, que no califica, sí califica, pero cuando anda bien y anda con posibilidades de pelear otro título, ahí emerge. Como el torneo pasado. No, la vez del 2021 que perdió, no, ¿qué fue? 23 que perdió con Tigres. Bueno, es que tú Sí, fuiste a yo estuve ahí, Guadalajara sí, ese día. sí. Yo estaba en Guadalajara también. Yo también estaba en Guadalajara. Te das cuenta cómo por todos lados revive esta Grey rojiblanca que dices tú, ¿dónde estaban? Porque no estaban activos, pues. Vamos con Jesús. Esto es Eso es lo como, que el América lo tiene siempre. esto es como cuando pasó con el Guardianes 2021. Cuando Cruz Azul se corona, Cuando rompe la sequía. le rompe la sequía de pronto. ¿De dónde salió Revive, tanto ¿no? Cruz Sí, Azulino? Pasó con el Atlas. Impresionante, pues. A nivel Atlas, a Más nivel local, regional más local. pasó también. Sí. Vamos con Jesús Bernal para que nos cuentes, Jesús, novedades de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Se van a enfrentar a Seattle, es el último partido ya sin posibilidades realmente para Chivas de avanzar a la siguiente ronda. Adelante, Jesús. Gracias, saludos a todos en la mesa de fútbol picante, aquí desde Guadalajara en la previa de lo que será el partido entre Chivas y Seattle, que se jugará precisamente en la ciudad de los Estados Unidos, con un Gaby Milito que hará algunas modificaciones para este encuentro contra el equipo norteamericano debido a dos factores. El primero, que Chivas ya no se juega nada en el certamen de la Leagues Cup, están eliminados independientemente de cómo queden, y el segundo, que hay algunas bajas y dudas para este compromiso. De entrada, José Castillo y Dani Aguirre no están disponibles para el duelo, con lo que no serán considerados, y Omar Gobea se encuentra en duda por una molestia que presenta
en el tobillo. Además, el técnico ha advertido que de cualquier modo tiene contempladas hacer rotaciones, entonces hoy podemos esperar un cuadro con bastantes cambios para el compromiso de esta tarde o noche, mejor dicho, en el país. También entendiendo que el domingo visitan a Santos Laguna y que hoy la prioridad, por supuesto, que se convierte en la Liga MX, donde Chivas solamente tiene 4 de los 9 puntos disponibles y esto los hace tener que pues comenzar a puntuar en el campeonato mexicano, por lo que algunas piezas también serán reservadas para este compromiso. Con respecto a los sub-20, Samirinda, Hugo Camberos y Santi Sandoval, el técnico decía que iba a evaluar la posibilidad de que tuvieran minutos el día de hoy. Entiende que las cargas han sido pesadas por los 6 partidos que disputaron en 2 semanas y esto estará sujeto a lo que pueda evaluar, pero ellos ya trabajan con sus compañeros a la espera de recibir órdenes para tener minutos con el primer equipo. Es lo que tenemos con respecto a las Chivas. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Perfecto, Jesús, gracias por el reporte de las Chivas. Yo veo difícil que puedan llegar a tener una buena cantidad de minutos, los que recién estuvieron con la selección sub-20. Lo que sí sé es que Milito no les va a regalar nada. O sea, están evidentemente muy contentos del éxito que han tenido, no nada más los más mencionados, en realidad los 8 que participaron, pero que si quieren minutos, Pietra, se lo van a tener que ganar como cualquier otro. No les van a regalar nada porque hayan sido campeones con México. Desde Camberos, que fue el mejor jugador del torneo, el goleador en la cancha, se lo tiene que ganar. Y tiene toda la razón Milito, no tienes por qué abrir un lugar a un sub-20 aunque haya sido el mejor. En la cancha, en los entrenamientos sobre todo, y yo también veo bien complicado que tener unos minutitos, sí, hoy, ¿no? Pero todo lo demás ya tendrá que venir poco a poco. Ahora, Camberos con Milito no fue titular, Sandoval sí. En algún momento lo fue, sí. Ahora, el tema pasa porque también Milito pues pone en la balanza, ¿no? Es un torneo sub-20, estás enfrentando a otra clase de jugadores. Sí. Acá ya es jugadores profesionales, de mayor recorrido, curtidos los que te enfrentas y hay una dificultad mayor, pero sí pienso que después de esto vamos a ver en las opciones de cambio, los va a empezar a contemplar mucho más de lo que no lo estaba contemplando para ver qué tanto le pueden dar. Ahora, ya desde el segundo partido, Chivas había hecho cambios, ¿no? Gómez jugó por izquierda, como lateral, como central por izquierda. Porque fíjate que está lesionado José Castillo. Jugó con 2 centros delanteros en lugar de uno, Sepúlveda. Después, por lesión mismo, creo que estaba de Dani Aguirre, tuvo que ir por Campillo, ¿no? Intentó cosas porque ya movió 3-4 jugadores, ¿no? Y lo va a hacer otra vez porque Castillo y Aguirre no van a jugar nada. Siguen fuera. Y yo no sé si con eso, no lo sé, vaya a modificar a línea de 4. Porque estás perdiendo a 2 de tus centrales en esa línea de 3. Y entiendo, está Campillo, está Romo, podría ser Rey, entonces ahí sigue con la línea de 3. Sí. Pero no sé si también sirva, Héctor, si no ha funcionado entre comillas, porque insisto, Guadalajara ha jugado bien, no ha ganado, es una realidad. Pero no sé si de pronto diga, ok, quizás hay que modificar. Tú ayer decías algo que fue muy interesante. El parteaguas en esa primera temporada de Milito, de ser ofensivo, de ser agresivo, pero no daban resultados, fue con América. Sí. Y ahí cambió. Y ahí andaba mal. Fue el punto de inflexión. No sé si acá también puedas ser cómo arrancó, ¿te acuerdas cómo arrancó ese torneo muy mal, Chivas? Sí. ¿Te acuerdas? Arrancó muy mal. Entonces dijo, vamos a tener que hacer un alto en el camino, no salirme de mi idea. Él quería puro jugador de buen pie, para tocar y llegar. Porque esa es su forma de entender el fútbol. Pero dijo, no, pues necesito que es medio picapiedra, pero pues, me va a quitar balones por todos lados. Y contra el América fue una bala, el Oso González. Y después ya se dio cuenta que para el equilibrio del equipo lo necesitas un jugador así. Y ha habido pocos partidos donde no juega con él. Ya han sido pocos partidos. Ahora también el Chivas, acuérdate que no ha ganado. Y es muy importante para Milito ganar en este torneo, ganar puntos. Bueno, le ganó a Juárez, pero a penitas, ¿no? No, él habla del Lisco. Tú es el de hoy. Que gane hoy. Claro. Bueno, sí. El torneo pasado hizo 5 puntos. Hoy creo que lleva, ¿cuántos puntos? Lleva 2 puntos nomás. Hizo 5 el torneo pasado. El Atlas había perdido los 2 y se puso las pilas contra Cincinnati. Cincinnati lo dejó fuera. Pregunta nada más. Fíjate, lo dejó fuera de los calificados del MLS, lo que hizo el Atlas ayer, la maldad. Lo dejó fuera porque llevaba 6 puntos Cincinnati. Sí. Si le gana al Atlas hubiera hecho 9 y estaría calificado. Claro. Hoy está abajo de 5 de la MLS y nada más califican 4. Y acuérdate que MLS no tiene ya ahorita ningún lugar para la CONCACAF Liga de Campeones. Ninguno, ¿eh? Los 6 de México ya están definidos los 6. De allá no, empiezan a ganar 3 lugares ahora.
Por eso es que andan como locos ellos queriendo Ellos sí ganar. quieren. O sea, ellos sí ¿Pregunta quieren mal lugares. intencionada o bien intencionada? No sé cómo Da la tomen. igual. No sé cómo la tomen ustedes, pero ¿sería tiempo de que Milito le dé calambre a uno que otro jugador, entre ellos Romo? ¿A qué te refieres con Bueno, porque No no estoy ha tenido, tal como tuvo un muy buen mundial, Pero no ¿qué ha para tenido. ti que es un calambre, un regaño, un castigo? No, ir a la Lo banca. mande Ir a la banca un partido. Ir a la banca. Entre que cometió un este penal, del Seattle o en entre Liga? que falló un penal, entre que no ha estado, se ha equivocado en las salidas. Y el penal muy sobrado. Uno que otro jugador, entre ellos Romo. ¿A qué te refieres con Bueno, porque No no estoy ha tenido, tal como tuvo un muy buen mundial, ¿Pero no qué ha para tenido. ti que es un calambre, un regaño, un castigo? No, ir a la Lo banca. mande Ir a la banca un partido. Ir a la banca. Entre que cometió un este del penal, Seattle o en entre Liga? que falló un penal, entre que no ha estado, se ha equivocado en las salidas. Y el penal muy sobrado. Sí, porque hay que apretar a algunos. Siento que sí fue mal Entiendo intencionada que la Romo es pregunta. jugador experimentado de Chivas. Es el entiendo capitán, que Dionisio. es el capitán, pero bueno, a veces hay ciertos jugadores que si no están funcionando, un calambrito. Entonces, ¿quieres sentar también a la hormiga? No, lo de la hormiga es distinto. Ah, Porque no también te hay... dice si no están funcionando. No, pero es que entonces ahí iría yo, ¿y qué pasa? Esta llamada de Entonces, atención. la exigencia es a tope. Sí, Pero está- me parece que es entre llamada de partidos. atención, pero a mí me parece que simplemente es exagerarle un poquito porque es simplemente no gol. O sea, para mí una llamada de atención sería que el equipo no jugara bien, que el equipo no se encontrara, que vieras a jugadores bajos de nivel, bajos de ritmo, físicamente mal. Y yo al equipo lo veo parejito, Pero sí pero es hay un una- momento, Sí, sí, yo es creo un que momento también- para decirles, muchachos, no hemos ganado nada. Ah, eso sí, O sea, eso sí. Y tú sabes tenemos que muy buen Milito les jala equipo, las orejas. Eso jugamos siempre muy se lo- bien, eso no siempre hemos se lo ganado dice. nada, hay que empezar ya Lo que me a sacar parece los lo que resultados. pasa afectado, perdón, Pechu, que ha afectado, a mí me parece que Brian bajó un poco, Sí. que defensivamente con esa necesidad o esa Es más, gana de incluso en querer el ganar, Mundial no fue a el mismo veces, Brian que se Aguirre esperaba. termina como delantero y No es el mismo queda. equipo, Gaby, no es el mismo equipo del torneo Exacto, pasado. entonces Dale. esa necesidad o eso, todo lo bien que hicieron, por ahí se están descuidando por la necesidad del triunfo. Claro. Pero tienen que tener esa precaución defensiva porque a veces Pechu, han o sea, quedado ¿cuál mal es el parados. miedo de criticar a Guadalajara? ¿Tú no, No, percibes esto? para mí, a ver, sí coincido con muchos puntos que han dicho mis compañeros, pero para mí la expectativa que generó Milito desde su llegada siempre fue ascendente. Lo que pasa que para mí ni siquiera él se proyectaba que este problema, porque ni siquiera lo voy a llamar crisis, porque para mí coincido también con Rubén que esto es algo de nada más de tino, de afinar, apretar tuercas ahí en la delantera para que termine Porque ya está eliminado el torneo de pretemporada también. Sí, pero la verdad es que Ya. sigue jugando bien, te sigue mostrando ese fútbol que le gusta a la gente, a todos nos gusta. Esa es la realidad. pero- Pasó en la primera temporada pero de Milito, yo- acuérdense. No, sí, pero Fer, pero yo hubo quiero- 6 partidos pero- donde no consiguió Fer, la victoria. después del clásico, ¿no? Se, Levanta. se empezaban a prender las alarmas. Hablamos, Chivas juega muy bien, pero no gana. Cometen errores No. individuales. No es contundente. Tuvo al América enfrente, le ganó y a partir de ahí pero se yo fue. quiero decir, pero el hoy principio de Milito. está en otra instancia Claro. de cómo venía. Fue- venía llegando fue Milito, el principio, ibas encontrando tu y el once, cambio tu de- modelo de juego. Pero ya estaban hablando en ya- aquel entonces de echar a Milito en la jornada 7. Porque iba llegando y haciendo nuestro torneo, Fer. Pero hoy, ya con 2 torneos, ya con una idea, ya con refuerzos, ya más consolidado el equipo, no te puede pasar, no puedes comparar tú lo que arrancó Pero Milito cuando Chivas llegó tiene que a tener lo que hoy es tranquilidad, hoy. Topo. El problema, no, sí, en eso sí estoy de acuerdo contigo, problema pero de no puedes Chivas- comparar el lo problema que de Chivas pasó cuando iba donde dice llegando el señor Milito que no hay presión. a lo que ahorita El pro- está el parte pro- de esa presión que dices. Si es falta de tuercas, afinar, de ganar un partido. pero es Pero a lo si que no lo voy. gana, la presión está con el técnico que ya declaró medio defensivo, que no lo El habíamos visto. problema es que empiezan y las, con jugadores las también que ya te van minicrisis, conociendo. empiezan las minicrisis. ¿Tú lo crees como y la minicrisis? presión que hay en Chivas, que hay una presión brutal porque es junto con el América los equipos más grandes de México, los más vistos, los más seguidos y los que más presión generan. Estas mini crisis luego llevan a tomar decisiones precipitadas, decisiones erróneas, cortar procesos. Entonces, a Milito, No, en Chivas no creo que sea lo honesto, ¿eh? a Milito Sería hoy un hay- error de Guadalajara a quitar a Milito hoy hay Milito. que tenerle No veo toda a la Mier, yo paciencia cortando, del yo mundo tampoco. porque es No, no. lo Está mejor tirando- que le ha está pasado a tirando Chivas en los señales. últimos Tanto tiempo que esperaron a encontrar a un de Guadalajara técnico. pensar en cortar a Milito. Desde Almeida no veíamos a un Chivas así de consolidado en su manera o modelo de juego.
Y ahorita esto no va a ser para cortarlo, Fer. Tú mismo lo sabes. Sabes que no lo van a cortar. Está tirando Simplemente señales. lo que sí nos estamos dando cuenta es que hasta el mismo Milito, para él, bajó las revoluciones. Ahorita yo lo veo bien, como siempre lo vimos declarando bien, porque bajó las revoluciones anteriores partidos. Como que sí, él mismo... Él sabe que se equivocó con las declaraciones. Sí, a lo mejor se equivocó, pero también a lo mejor se equivocó en tomarse muy a pecho un problema de contundencia que seguramente en un partido Pero se va a ¿cómo? esfumar. Discúlpame, quedaste eliminado del torneo. ¿Qué problema de contundencia? Quedaste eliminado. Dime qué torneito directiva, dime qué directiva, en serio, dime qué directiva del fútbol mexicano pone por delante este torneo, con todo respeto, que por la Liga Era 2 MX. semanas de competencia. 2 semanas de competencia. Pero lo que sí, a ver, creo que todos coincidimos en que Milito ha hecho un gran trabajo, es lo mejor que le ha pasado a Chivas. Yo sí he visto en este arranque de torneo que ha tomado decisiones en donde se ha equivocado. Lo decía el otro día, para mí creo que no ha sabido llevar a la hormiga en ese plano de la confianza para que el jugador vuelva a retomar el paso que tenía. No ha sabido todavía cómo encajar a los refuerzos que llegaron. O sea, pero ¿cómo no ha sabido la hormiga darle la confianza? Déjalo jugar todo el partido, lo ha sacado en todos al 50, al 60. Bueno, pero lo que necesita un jugador como la hormiga es confianza, minutos, jugar. A ver, y los otros entran y meten goles. Si un centro delantero. Entonces, si los que tienes en el banco tampoco te resuelven, deja al que está aprobado. Si un centro delantero pasa un partido, no hace gol, 2 partidos, 3 partidos, al minuto 60 tenés que buscar, o sea, como técnico tenés que buscar alternativa. Sí. No la está metiendo, no lo puedo seguir dejando porque tengo que buscar otra alternativa. Venía del Mundial, lo sentó. Pero no importa venía de ser mundialista, lo mandó a la banca. ¿Quién lo hizo goleador y quién lo hizo? Lo sacó en el 60 contra Puebla, lo sacó en el 60 contra el AFC, lo sacó en el 60 contra Dallas. Y los que están... Y los que están tampoco es que te estén resolviendo. Lo saca porque no lo vas a desgastar, lo necesitas la liga. Entonces, no, pero Gaby, tú hacer las variantes cuando tienes plantel para regular las cargas. Cuando tienes un delantero como las características de la hormiga, que se le mojó la pólvora, necesita quedarse los 90 minutos para que vuelva a y además, en los últimos minutos es cuando más oportunidades de goles. Ahora, Fer, fíjate, a ver, Gaby, el nivel de confusión al que hemos llegado con Chivas es que me llama mucho, la atención lo que dices, porque Gaby te lo acaba de decir. Quien hizo a la hormiga futbolísticamente hasta el momento en su corta carrera es Milito. Y tú ahora le estás dando consejos a Milito de qué debe hacer con el Para mí no lo ha llevado bien en esta racha negativa que ha tenido dentro de Chivas. Bueno, tampoco te pega tiro. También acordémonos, y creo que todos lo dijimos o todos pensamos eso, cuando empezó a jugar la hormiga, que le daba el tiempo, que a veces lo cuidaba, hablamos muy bien de Milito. Hoy tiene que buscar las variantes y a veces también el darle descanso y sacar a tu jugador también es parte de un proceso que a lo mejor él tiene que ir entendiendo. Porque no quitemos que sigue siendo un chavo. Él tiene que estar tranquilo porque las oportunidades de gol las tiene y van a llegar los goles. ¿Cómo te tomas? A ver, tiene que entender. ¿Cómo te topas después de ser el goleador del equipo? Después de ser el goleador del equipo y mundialista, llegas y tu primer partido vas a la banca. Después vas en el tercer partido, te sacan al 60 porque no has metido. ¿Y por qué la hormiga no te vas a sacar? Sí, te sacan al 60. Tiene que jugar. Si es tu goleador, lo tienes que mantener el mayor. No lo tienes que mantener. Y no puede ser una parte de, como dice Gaby, el primer partido se entiende porque a lo mejor la pretemporada, la carga, etcétera, las vacaciones te puede empezar. Ahora, los demás sí jugaron de titulares. Este problema la hormiga lo ha tenido incluso en el año de ser goleador. Tenía de las 4 metía 2 y fallaba 3. O sea, hoy simplemente es que no la está metiendo. Pero es un tipo de rachas. Por eso yo creo que necesita más muy minutos, símil con lo que hacía Javier Hernández. Déjalo. Javier Hernández te desaparecía mes y medio y aparecía después y metía 20 goles. ¿Sí? O sea, yo creo que este es de los que hay que dejarlos, de que, a ver, yo creo que este descanso, esta presión, esta parte de sentirle el otro lado de la moneda, ¿no? De verte como favorito y que hoy no tengas la prensa a favor, evidentemente también... La realidad es que, perdón que te haya interrumpido, Rubén. No, por favor. Cuando estuvo en su mejor momento la hormiga, fue gracias a Milito. Claro. Y no lo alabamos. Y lo llevó bien. No lo alabamos incluso el que haya dicho él, hay que llevarlo poco a poco. Yo me acuerdo ya en una conferencia que ya lo queríamos no poner en Europa, nada, ya lo queríamos poner. Cálmense, y él fue el que dijo, hay que llevarlo con calma, hay que esto, el otro. Hoy me parece que tenemos que confiar en él, en el sentido de, pues,
Y la realidad es que él está en el día a día, él sabe perfectamente qué es lo que pasa. Todos ahí. los partidos del torneo pasado, también al minuto 70, 60, Sí, 70, lo modificado. saca porque tiene otro centro delantero, porque también otro centro delantero tiene que jugar, porque si no está Y te da también otras fino, cosas. necesita jugar. Entonces, bueno, si no hiciste gol en 70 minutos, no importa, vamos con Nos vamos a ir a la pausa, cortito y al pie. ¿Con quién debe jugar entonces el partido que le queda a Chivas de la Leagues Cup? ¿Puros suplentes o meto a la Hormiga para que meta goles y se quita la maraña? No, ¿Qué hacemos? yo digo que es con suplente. Todos suplentes. Hormiga también. Con una mezcla para que el equipo pues, igual le juegue, ¿Hormiga no? bien. No sé si la Hormiga... Mira, Yo sí metería a la Yo sí metería a la Hormiga también. Bueno. Dale. Yo creo que van a jugar los dos seleccionados sub-20, tanto Camberos como Sandoval. Yo creo que va a jugar los dos refuerzos, tanto Jordan como Kevin, para que vayan entrando un poco en la dinámica. Lleva recuperación Y a quizá la juegue la Hormiga. Hormiga para ver si por ahí se encuentra alguna o Marín, pero yo creo que a los titulares los guarda para Marín no, Santos. bueno. Porque además, fíjate cómo... No discuta más con Fíjate, contra el LAFC regresó a su cuadro titular de la temporada pasada y me parece que es el que va a regresar para la liga contra Pero Santos. tienen que regular las cargas. Vamos entiéndalo, a la pausa. porque No después nos pasa lo ponemos de Córdoba, acuerdo pasa con Chivas. lo de Alexei Domínguez. Pasa, Por eso se van te a empiezan- jugar suplentes, te estoy hoy diciendo. se Dale lesionan pausa, los mándame. Él jugadores, sigue hablando solo. chacho, Tú dale pausa, por favor. Sí, vamos a una Estoy pausa. diciendo lo mismo, Vamos a mi una pausa. caballero. A tus excompañeros, Pecho, tanto Guiñac, Permisivo. Nahuel. Esta noche hay un solo hombre que sostiene sobre sus hombros todos los goles que Chivas ha metido en el semestre completo. Y lo que esa cifra revela es el problema más serio que Milito tiene que resolver antes de que la Liga MX se ponga seria de verdad. Vamos a hablar también del capitán que en 72 horas pasó de ser el villano más señalado del plantel al héroe silencioso que evitó una goleada y que hoy llega al Lumen Field cargando las dos versiones de sí mismo al mismo tiempo. Del delantero que lleva 11 partidos completos sin ver puerta y que por primera vez en semanas tiene enfrente un partido donde ese gol no necesita salvar absolutamente nada. Y del extremo de 19 años que acaba de terminar como el mejor jugador de todo un premundial y que puede debutar esta misma noche en el estadio donde Chivas ya escribió una de las remontadas más recordadas de su historia. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. Vamos con lo que ya está confirmado porque conviene tener el terreno claro antes de meterse en lo pesado. El duelo es hoy miércoles 12 de agosto en el Lumen Field de Seattle, Washington, a las 8:30 de la noche, tiempo del centro de México, y se transmite únicamente por Apple TV, sin ninguna alternativa en señal abierta. Chivas ya está eliminada matemáticamente de esta Leagues Cup, con apenas un punto de 6 posibles después de empatar con el LAFC y caer ante el FC Dallas. El 11 que salió del cuerpo técnico tiene nombres que conviene leer con atención. Raúl Rangel bajo los 3 postes, Richard Ledesma, Miguel Gómez, Diego Campillo, Luis Romo y Brian González en la línea defensiva, Rubén González, Omar Gobea, Roberto Alvarado e Iker Sepúlveda en el medio y Armando González como único punta. Hay un dato que la propia Leagues Cup subrayó en su sitio oficial y que no debería pasar de largo. 5 de esos 11 jugadores estuvieron presentes en el Mundial 2026 con la selección mexicana. Rangel fue el arquero titular del tricolor. Romo jugó como titular en varios encuentros. Alvarado formó parte del proceso con minutos limitados. Armando González fue convocado aunque también sumó pocos minutos. Y aunque no aparece en este 11 inicial, Brian Gutiérrez también tuvo actividad con el combinado nacional. 5 rojiblancos en una Copa del Mundo no es una estadística decorativa, es la evidencia más contundente de que Chivas tiene en papel y en valor de mercado el plantel más poderoso de toda la CONCACAF. Y al mismo tiempo es la explicación más honesta de por qué esta Leagues Cup resultó más cuesta arriba de lo previsto. Esos 5 llegaron al torneo sin pretemporada completa, sin el ritmo físico que un cuerpo necesita para rendir al 100%. Y el equipo terminó pagándolo exactamente donde más duele, frente al arco rival. Presentemos los hechos en el orden en que ocurrieron, porque juntos arman una conclusión que resulta difícil de discutir. Hecho 1, Roberto Alvarado es, sin ningún otro nombre que lo acompañe, el único jugador de todo el plantel con gol en lo que va del semestre. Hecho 2, son 4 anotaciones en total, 2 en el Apertura 2026 y 2 en esta misma Leagues Cup.
Hecho 3, ninguna de esas 4 dianas fue de relleno. La del minuto 96 contra el FC Juárez rescató un partido que ya se daba por perdido en la banca y en las gradas. La del empate ante el LFC llegó apenas 4 minutos después de que Cruz Azul, en el marcador visitante, pusiera a Chivas abajo. Hecho 4. En cada partido donde el Piojo no estuvo fino, el equipo se quedó sin un plan B que se pareciera siquiera un poco. El veredicto es el siguiente. El problema de Chivas no está en la generación ofensiva. Francisco Palencia lo diagnosticó con precisión hace semanas y la Leagues Cup lo terminó confirmando con números fríos. El equipo llega al área con más frecuencia que casi cualquier rival del torneo. El problema real es que toda esa producción depende, casi en su totalidad, de que un solo hombre esté encendido esa noche. Si Alvarado aparece, Chivas gana o empata con dignidad. Si no aparece, el equipo domina el balón entero y se va sin nada que mostrar. Eso ya no es una racha aislada, es un patrón que se sostuvo durante un semestre completo. Y un patrón así deja de ser casualidad para convertirse en un diseño, con una falla estructural clara. El regreso de Camberos desde el premundial y una eventual recuperación de nivel de Armando González son los 2 factores con posibilidad real de romper esa dependencia. Pero hasta que eso no se traduzca en resultados sobre la cancha, el Piojo sigue siendo el único seguro de vida que tiene el ataque rojiblanco. Y a estas alturas del semestre, eso ya no debería sorprender a nadie en Verde Valle. El chivahermanismo tiene su propia manera de perder la paciencia, y con Luis Romo la tuvo que ejercer 2 veces en el mismo torneo, con apenas 48 horas de diferencia entre una y otra. Contra el LAFC fue el villano absoluto de la noche. Falló el penal de muerte súbita con un disparo a media altura y sin fuerza. El portero se lo atajó con una sola mano y Chivas se quedó sin el punto extra que necesitaba para mejorar su posición general en el torneo. Las redes sociales no perdonaron esa noche. Hubo quien exigió que lo sentaran en el banco y el debate sobre su continuidad como titular se extendió durante varios días completos. Pero contra el FC Dallas, la historia se invirtió por completo. En el segundo tiempo, con el marcador 0-0 y Dallas generando sus mejores minutos del partido, Romo leyó el disparo de un rival dentro del área. Se lanzó con el cuerpo entero y bloqueó un remate que iba directo al ángulo. Sin esa acción puntual, ese partido terminaba 2-0 en contra. Y en ese mismo encuentro también cometió el error de pase, que estuvo a nada de generar otro gol de Dallas antes del que finalmente anotó Farrington. El americanismo tiene todo el derecho de estar harto de sus propios delanteros, pero la afición rojiblanca tiene todo el derecho de preguntarse cómo un mismo jugador puede pasar de villano absoluto a héroe defensivo en menos de 3 días, sin que nadie en la directiva se detenga a explicar qué significa esa montaña rusa para la estabilidad del equipo. Y esta noche, Romo llega al Lumen Field como líbero en la línea de 5, cargando todo ese peso emocional acumulado en el partido que Milito eligió específicamente para reconstruir la confianza colectiva antes del reinicio de la Liga MX. Lo que resulta más honesto de reconocer es que el valor real de Romo para este equipo nunca se midió en los momentos que quedan grabados por lo malo. Milito lo sigue poniendo de titular porque lo que aporta durante 90 minutos completos compensa lo que a veces falla en un segundo puntual y que esa confianza técnica se mantenga intacta. Después de todo lo vivido en esta Leagues Cup, dice más sobre la relación entre capitán y entrenador que cualquier declaración de vestidor. Hagamos el cálculo con la frialdad que merece el rival de esta noche, porque el Seattle Sounders que Chivas va a enfrentar no es el que goleó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi en la final de la Leagues Cup 2025 frente a 69,000 personas en ese mismo Lumen Field. El equipo de Brian Schmetzer llegó a esta jornada arrastrando la peor racha de su historia como franquicia. 7 derrotas consecutivas entre MLS y Leagues Cup, la marca negativa más larga registrada por el club. En ese tramo anotó apenas 3 goles y recibió 14. Perdió 1-5 contra Portland Timbers. Perdió también contra Toluca en su debut de esta misma Leagues Cup. La racha recién se cortó el domingo pasado con una victoria de 3-0 sobre Querétaro, con gol de Sebastián Gómez y doblete entre Dani Musovski y Albert Rusnak, pero hasta esa victoria llegó con una baja que le pesa al plantel entero.
Pedro de la Vega, el argentino que fue la figura de la final del año pasado, se había recuperado de una lesión de rodilla precisamente para jugar contra Querétaro, y en ese mismo partido volvió a lesionarse. Está descartado para esta noche. La probable alineación de Seattle tiene a Stefan Frey en portería, a Jackson Ragen y Know-How Tolo en la zaga, y arriba a Jesús Ferreira, el delantero colombo-americano que conoce el fútbol mexicano de memoria. Albert Rusnak sigue siendo el disparo de media distancia más peligroso de todo el plantel. Hagamos el cálculo completo antes de sacar conclusiones apresuradas. Seattle sigue rindiendo mejor de lo que su posición sugiere cuando juega de local en el Lumen Field, donde su propia afición transforma el ambiente del estadio. Pero también sigue siendo el mismo Seattle que acaba de perder 7 partidos seguidos, que se quedó sin su jugador más determinante apenas unos días antes de este mismo duelo, y que necesita un resultado extraordinario más ayuda externa para seguir con vida en el torneo. Esa combinación exacta de presión y urgencia en el rival es el tipo de contexto que a Chivas le puede convenir esta noche. 11 partidos sin marcar. Contando Liga MX, Mundial con la selección mayor. Y esta Leagues Cup, Armando González lleva 11 partidos completos sin ver el arco, y en cada uno de esos 11 la presión del resultado le cayó encima cada vez que el balón se acercó al área rival. Contra el LAFC, un gol suyo pudo haber clasificado a Chivas al punto extra. Contra Dallas, un gol suyo pudo haber salvado la posibilidad de seguir con vida en el torneo. Esta noche, por primera vez en semanas, el gol de la Hormiga no va a definir absolutamente nada que importe en la tabla de esta Leagues Cup. No clasifica a nadie. No revierte ninguna eliminación. No carga encima el peso de 3 puntos de Liga MX. Es simplemente un delantero que puede pisar el área, recibir, definir y hacerlo sin sentir el marcador del torneo respirándole en la nuca. Esa clase específica de libertad es justamente lo que los delanteros con racha larga necesitan para encontrar el camino de regreso. Y esta noche la tiene además acompañado de Ángel Sepúlveda, que también regresa tras cumplir su suspensión, con quien puede generar el tipo de movimiento en pareja que un solo delantero jamás fabrica solo. Si la Hormiga marca hoy en el Lumen Field, ese gol no mueve ni un solo lugar la posición de Chivas en esta Leagues Cup, pero sí puede transformar por completo el estado mental con el que el equipo entero llega al partido que de verdad importa, el del sábado contra Santos Laguna. En el fútbol la confianza vale algo que ningún número logra medir y casi siempre aparece exactamente en los partidos donde menos presión hay para encontrarla. Evaluando el contexto con honestidad, esta es la noche más favorable que González ha tenido en semanas para romper la sequía. Y si existe un partido donde el arco por fin se puede abrir, todo apunta a que es este. Hagamos el cálculo simple porque conviene tenerlo claro antes del fin de semana. El sábado 16 de agosto, con el Apertura 2026 de regreso, Chivas recibe a Santos Laguna en el Estadio Banorte por la jornada 4. Santos llega sin una sola victoria en el torneo, con 3 derrotas encima y sin argumentos todavía para pensar en la parte alta de la tabla. Para Chivas ese partido representa la oportunidad de reinicio real que la Leagues Cup nunca pudo entregar. Una victoria contra Santos, con goles y con la última parte del campo funcionando como hasta ahora no ha funcionado, le daría al equipo la plataforma desde la que construir el resto del semestre. Y lo que Milito necesita exactamente de este partido contra Seattle es preparar ese terreno, que el equipo cierre bien, que los juveniles que regresan del premundial sumen minutos de calidad, que la Hormiga rompa la sequía y que el grupo llegue al sábado creyendo de verdad en lo que puede hacer. No es un objetivo que llene portadas. Es exactamente el tipo de cierre silencioso con el que se construyen los equipos que después ganan torneos completos. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. El americanismo tiene su villano favorito para culpar cada vez que las cosas van mal, pero el Chiva hermanismo tiene esta noche 2 historias que juntas arman el cierre emocional más completo que este equipo puede tener antes del sábado. Y conviene contarlas con la precisión que merecen, porque parte de lo que circula por ahí sobre la segunda no es exactamente como se ha estado contando. Arranquemos con el antecedente, porque el Lumen Field ya conoció a Chivas antes, y esa memoria debería estar presente en la charla técnica que Milito prepara esta misma tarde.
En octubre de 2018, en cuartos de final de la Conca Champions, el Seattle Sounders venció 1-0 a Chivas en ese mismo estadio, un resultado que dejaba al rebaño en una posición complicada de cara a la vuelta en el Akron. Y entonces Chivas jugó uno de los partidos más completos de su historia reciente en competencias internacionales. Goleó 3-0 al Seattle en el Akron, cerró la eliminatoria global 3-1 a su favor y avanzó a semifinales. Desde ahí, el equipo siguió hasta levantar el título de la Conca Champions 2018, el trofeo más importante de la región, y se ganó el boleto directo al Mundial de Clubes. Esa remontada sobre Seattle fue la bisagra de todo ese título. El Lumen Field no es entonces un estadio maldito para Chivas. Es un estadio donde el rebaño ya demostró, con hechos concretos y no con esperanza vacía, que sabe ganar exactamente cuando el momento lo exige. Y ahora la segunda historia, la que de verdad puede robarse la noche completa. Hugo Camberos, el extremo de la cantera de Chivas, terminó el premundial sub-20 de la CONCACAF como el goleador absoluto de todo el torneo con 5 tantos, uno en cada uno de los 3 partidos de la fase de grupos contra Antigua y Barbuda, Costa Rica y Guatemala, más el penal decisivo en el minuto 78 contra Canadá que puso el 2-1 definitivo en semifinales. La CONCACAF lo nombró además el mejor jugador de todo el campeonato. México terminó levantando el título el domingo pasado en el Estadio Azteca, con un 2-0 sobre Estados Unidos, con doblete de Cristóbal Alfaro, y aunque Camberos no figuró entre los anotadores de esa final específica, porque salió de cambio en la segunda mitad, su corona de goleo y su nombramiento como mejor jugador del torneo son el dato real, verificable y honestamente más impresionante que cualquier versión adornada de la historia que se cuente por ahí. 5 goles y el MVP de todo un premundial a los 19 años, con el Arsenal y el Tottenham Hotspur ya mandando visores a sus partidos. Es el currículum con el que Camberos llega hoy a la decisión más importante que Gabriel Milito puede tomar esta noche. La de si ese chico debuta directo desde la final del domingo pasado en el estadio más exigente de toda la MLS. La imagen tiene todos los elementos con los que se construyen los recuerdos que una afición guarda durante años. El jugador que acaba de ser el mejor de todo el continente en su categoría, parado por primera vez en una cancha profesional con la playera de su club, en el mismo estadio donde Chivas ya escribió una hazaña histórica. Si Camberos entra esta noche y encuentra el gol, esa imagen tiene la capacidad de reemplazar en la memoria colectiva rojiblanca todo el desgaste acumulado de esta Leagues Cup. No porque un solo gol cambie el balance del torneo, sino porque el fútbol tiene esa capacidad rara de condensar en un instante toda la narrativa de un semestre completo. Y esta noche, con estos 2 antecedentes cruzándose en el mismo estadio, tiene toda la forma de ser exactamente ese instante. Creen que Hugo Camberos va a debutar esta noche en el Lumen Field y que ese momento puede ser el cierre emocional que el rebaño necesita antes de retomar la Liga MX el sábado contra Santos. Y de todo lo que se habló hoy, ¿qué los esperanza más pensando en el Apertura 2026? El regreso de Camberos, Inda y Sandoval desde el premundial. La posibilidad de que la hormiga rompa la sequía en un contexto sin presión. O el antecedente histórico que dice que el Lumen Field no es un estadio donde Chivas pierde siempre. Écheme eso en los comentarios porque esa conversación la quiero leer completa. En el próximo video les voy a contar el detalle específico de la instrucción que Milito tiene preparada para Hugo Camberos sobre cómo quiere que se mueva en cuanto pise el campo. Un detalle que explica exactamente qué rol tiene pensado el técnico para el joven dentro del esquema completo de la Apertura 2026. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el rebaño sagrado.